Hola, recientemente Juan Antonio de la Rica ha publicado un libro titulado La revolución del CO2, una farsa para un impuesto. Veamos algo de lo que nos aporta este libro. La vida en la Tierra nació de tres componentes. El CO2 de la atmósfera, que hace 3.800 millones de años era abundantísimo, había un 18%, mientras que el oxígeno solo había un 1%. El agua de los mares y la energía del sol. Esos tres componentes son los componentes básicos de la vida. Por supuesto, el más básico de todos es el CO2. A partir de ahí se creó la vida. Ahora, en estos momentos, el porcentaje de CO2 en la atmósfera es del 0,04. Digo 0,04. Volvamos a lo que nos decía antes. El CO2 de la atmósfera, que hace 3.800 millones de años era abundantísimo, había un 18%, mientras que el oxígeno solo había un 1%. Juan Antonio nos está diciendo que hace miles de años el CO2 representaba el 18% de la atmósfera y que hoy en día, solamente representa el 0,04%. Es decir, hoy en la atmósfera hay 450 veces menos CO2 que hace miles de años. ¿Cómo es posible que nuestro mundo haya evolucionado de una forma positiva con 450 veces más CO2 que ahora? Algo no cuadra. Tampoco cuadra que en los cultivos de los invernaderos se utiliza el dióxido de carbono para mejorar la fotosíntesis de la planta, aumentar su producción y adelantar las cosechas. Juan Antonio nos añade que la invención de que el CO2 es dañino es para añadir un impuesto que representa una brutalidad de dinero que ya están pagando a nuestras empresas y nosotros a ellas, a través de la subida de precios de todo lo que representa y consume energía. Estoy de acuerdo con él, pero creo que tiene que haber algo más. Si solamente fuese para más dinero, para más impuestos, las élites tienen miles de formas de hacerlo, sin que tengamos que correr el riesgo de reducir el CO2 a unos niveles que puedan ser ya peligrosos para la subsistencia de la vida vegetal y de la animal. Si desapareciese la vida vegetal, desaparecería la alimentación de nuestros animales y, en consecuencia, desaparecerían nuestros animales y nosotros también desapareceríamos como especie si nos faltase la vida vegetal y nuestros animales. Aunque parezca que no tiene relación, quiero añadir que en el Parlamento de Canadá, Paul Hellyer, exministro del Ejército y consejero de la reina Isabel II de Inglaterra, además de ingeniero aeronáutico, piloto y licenciado en artes, hizo una revelación. Este exministro, en el año 2013, presentó una carta de los extraterrestres dirigida a la raza humana que tenía una extensión de 2 páginas. Veamos su presentación. I'd like to read 2 pages from advice from the extraterrestrials. Yes, it's true that we have been in contact with your government and heads of power. It is also true that it is also true that agreements have been made and kept secret from your people. It is also true that in the past some of your people have lost their lives or have been badly hurt to protect the secret. Our hands had no part in this. We contacted your leaders because your planet is in grave trouble.
Your leaders said the vast majority of your population wasn't ready for anything like us yet. So we made time agreements with your leaders as to when your people would be made aware of our presence. Your air, your water are contaminated. Your forests, jungles, trees, and plant life are dying. There are several breaks in your food chain. You have an overwhelming amount of nuclear and biological weapons, which include nuclear and biological contamination. Your planet is overpopulated. Warning, it is almost to the point of being too late, unless your people act. There are better ways of deriving energy and food needs without causing your planet any damage. Those in power are aware of this and have the capability of putting these methods into worldwide use. Those in power view it as a military and security threat. That upset me. You mean to tell me that the people in power have the ability to save and better the planet, and they aren't doing it? Amnesty. What do you mean? Complete amnesty to those in power, governments and leaders who have been suppressing the truth, that they can't be held liable for any past wrong deeds. It is the only way these leaders can come forward with the truth. It is necessary that you do this in order to work together and survive. Aunque el vídeo es del 2013, creo que se puede relacionar con todo el bombardeo al que nos vienen sometiendo últimamente los medios de comunicación. No hacen nada más que hablarnos del calentamiento y de evidencias sobre los extraterrestres, que por cierto las hay, y muchas, e incluso muy antiguas, por lo que yo no dudo de su existencia. Si realmente la disminución del porcentaje del CO2 en la atmósfera perjudica a la vida vegetal, a los animales y a los seres humanos, me surgen varias preguntas. ¿A quién beneficia la disminución del CO2 en la atmósfera? ¿Es posible que los nanomateriales recalienten y envenenen la atmósfera y el suelo? ¿Habrá alguna raza extraterrestre o intraterrestre que se pueda ver beneficiada con la disminución del CO2? ¿Es cierto que hace miles de años la atmósfera terrestre estaba rodeada por una capa de agua externa que protegía a la Tierra de las radiaciones solares? ¿Será cierto que el diluvio universal del que hablan todas las culturas antiguas se produjo por la rotura de esa capa externa de agua? ¿Será posible que la desaparición de las civilizaciones que había entonces fuese debida a que al romperse esa capa externa de agua se eliminasen las protecciones radioactivas más importantes? ¿Sería posible que hubiese sobrevivientes de esas razas en el interior de la Tierra? Indudablemente, todas estas preguntas que me hago forman parte de una clara especulación, pero no me negarás que la historia que nos han enseñado desde que éramos unos críos, más que una historia real, más bien parece un cuento al servicio y provecho de las élites de siempre.